Vamos a empezar entonces, ¿sí? Sábado 15 de octubre del 2022. Bueno, como directora de Ofelia les doy la bienvenida, los saludo especialmente desde Barcelona. Este encuentro está siendo grabado ya, ¿sí? Patrocinado por la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Bueno, como ustedes saben, los conversatorios estos se llevan a cabo todos los meses. Nos gusta la pintura, sobre todo las discusiones en torno a pintura, y queremos justamente promover, sostener y expandir vínculos. Por eso mismo llevamos a cabo todos los meses reuniones de estas características por esta plataforma para fomentar la idea de comunidad entre artistas Ofelia, ¿sí? Y en este ciclo en particular, que se llama Pintar también es pensar, convocamos a distintos panelistas de variadas disciplinas para brindar herramientas de formación. Actualmente nuestro staff de panelistas está conformado por Adriana Villagra, Fernando Roldán y también José Cardoso, ¿sí? De Paraguay, España y Argentina respectivamente. En el día de hoy, la panelista que va a estar a cargo de esta del interesante tema que nos convoca es Adriana Villagra. Nació el 6 de noviembre de 1978 en Ciudad del Este, Paraguay. Actualmente vive en Asunción. Ella estudió diseño gráfico, sin embargo, el arte es hoy su actividad principal. Desde el 2005 ha expuesto su trabajo en muchos países, Paraguay, Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú, Estados Unidos, Francia, España, República de China, Taiwán, y sus obras integran colecciones de Paraguay y también de muchos otros países de América, Europa y Asia. Ha recibido premios y reconocimientos por su trayectoria artística, ¿sí? Por último, quiero saludar y felicitar al equipo de Revista Ofelia que ha hecho posible la producción de este conversatorio, y también les agradezco a todos los presentes que sean parte, ¿sí?, de la reunión del día de hoy. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a empezar, si les parece, ¿sí? Me encantaría que cada uno se presente como está pautado en el cronograma. 2 minutos para que nos comenten cosas sustanciales acerca de lo que están haciendo, desde dónde están conectados y por qué se han sumado a el conversatorio del día de hoy, ¿sí? Pero antes, saludar a Adriana. Adri, ¿estás por ahí? Hola Camila y hola a todos los compañeros de Revista Ofelia. Para mí es un gusto estar una vez más aquí y bueno, poder compartir un tema que nos invite a reflexionar y a aprender entre todos. Bueno, gracias Adri, ¿sí? Todo lo que dije acerca tuyo es cierto, ¿verdad? Muy bien, buenísimo. Muy bien, gracias. No, por favor, gracias a vos, un placer. Vamos a empezar entonces con esta ronda de presentaciones entre artistas Ofelia. A ver si empezamos por David Castellucci, conectado desde Uruguay. David, que hace rato que no te vemos en las reuniones. 2 minutitos para presentarte, por favor. Saludar a tus colegas, decirnos desde dónde estás y qué te ha llamado la atención del tema del día de hoy. Un saludo para todos, Camila, para Adriana, que nos va a enriquecer con la charla. Y bueno, yo me conecto desde Uruguay. Estuve siguiendo la revista desde el comienzo, salí en el ejemplar número 6 y voy a volver a aparecer en el 19. Así que bueno, me interesó muchísimo esta charla porque el tema del activismo en el arte, en el país en el que yo resido, está muy presente, y personalmente como espectador de este fenómeno creo que se está yendo tal vez al extremo. Entonces quiero ver si esto está ocurriendo en todas partes y qué opinan los compañeros. Muchísimas gracias, pero muchas gracias David, exactamente, el testigo también del recorrido de Ofelia desde el comienzo, conectado ahí desde Uruguay, un beso enorme y gracias por estar. Cristian Vargas, les pido que silencien los micrófonos a medida que se despidan, ¿sí? Cristian Vargas, ¿estás por ahí? Qué ganas de verte porque tampoco te conozco en persona todavía. Hola Camila, ¿me escuchas? Sí, te escucho y te veo, ¿cómo estás? Un placer enorme, gracias. Igualmente Camila, qué placer conocerte. No, por favor, en serio. Cuéntanos entonces, ¿dónde estás? ¿Vas a estar en una Ofelia del futuro? No demos muchos más detalles. Te podés saludar a los colegas y nada, contarnos alguna cosa, lo que quieras. Sí. 2 minutos para vos. Ok, bueno, les hablo desde Santiago de Chile. Bueno, ahora estoy acá en la ciudad deportiva de la Universidad de San Sebastián. Estoy con mi hijo que hace clases de gimnasia, así que voy a estar un rato porque ya a las 12:30 me tengo que salir, ¿vale?
Nada, bueno, me encuentro trabajando en los últimos cuadros que voy a presentar en la próxima edición de diciembre, ejemplar número 18, me parece que eso, ¿no? Perfecto. 19, junto con David. 19, sí, verdad que hubo un cambio ahí. Así que nada, un saludo para todos los que están, digamos, presentes en esta charla que por la temática me interesó bastante. Es la primera vez que participo en estas charlas y primera vez que uso Zoom. Me costó un poco conectarme, como te decía, no logré ahí entrar a la primera. Así que eso por mi parte. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, sí, pero muchas gracias. Juana Dorta, también presente en Ejemplares del Futuro, muy cerquita de poder conocerla en detalle. ¿Estás por ahí? 2 minutos para que te presentes, por favor, Reina. ¿Juana? Tengo problemas para... Acá estoy, ¿me escuchan? Te escuchamos y te vamos perfecto, Reina, un placer enorme. 2 minutos para vos. El placer es mío. Tengo problemas para escuchar y de repente me desconecto. No sé si voy a poder integrarme bien a la reunión. Mi nombre es Juana Dorta, vivo en Argentina. En la costa soy de Pinamar. Estoy viviendo aquí desde que soy adolescente y bueno, nada, un placer encontrarlos y ver que nos da el arte a distancia con esta maravilla. Eso es todo. Camila, no veo a nadie. Gracias, Reina. Sí, se te escucha con un poquito de dificultad, pero creo que pudimos entender todo. ¡Ay, ¿sí? qué horror! No, corroborá ahí el tema de la señal, básicamente, ¿sí? El tema del sonido, no hay problema. Te agradezco mucho que te hayas conectado ahí desde Pinamar. Una maravilla, entre paréntesis. Fernando Roldán, ¿estás por ahí? 2 minutos. Hola Camila, hola a todos. Hola. Bueno, pues yo soy Fernando Roldán, estoy colaborando en el staff con la revista Ofelia, que es un honor. Yo actualmente soy coach artístico. Bueno, soy coach personal. En realidad hago sistémico y muchas más cosas, pero bueno, sobre todo me dedico ahora mismo digámoslo, a lo que es el asesoramiento directo para artistas, básicamente, ¿no? Pero vamos, durante mucho tiempo he sido galerista, director de un centro de arte contemporáneo, en fin, he estado mucho tiempo en la otra parte, digamos, en la otra parte de la barra del bar. Y ahora pues me dedico a pintar y a hacer lo que siempre me ha apetecido, un poco, ¿no? Y ahora mismo pues la verdad que estoy un poco más disfrutando de la vida. Y nada, y encantado, tengo muchas ganas de ver a Adriana, su exposición, esta historia del artivismo que parece muy atractivo, ¿no? Y nada, pues encantado y aquí a vuestra disposición. Gracias, Fer, conectado ahí desde Madrid. Seguimos con Jordi. Ahí nos vamos a México. ¿Cómo estás, Jordi? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Pues un gusto poder compartir otra vez el panel con algunos de mis compañeros. Pues como siempre, pues siempre es un placer pues tratar de establecer algunas posiciones, puntos y aspectos de los cuales nos van a permitir pues aprender de todos. Mi nombre es Jordi Israel Alemán. Pues bueno, pues yo soy arquitecto de profesión en sí, pero me dedico mucho también a la parte de las artes, en particular a la pintura. Soy investigador, soy maestro en arquitectura y pues bueno, con este tema creo que pues es muy polémico. En México, bueno, pues se hace, yo voy a hablar desde una posición personal, no quiero hablar, digamos, por el gremio en México, pero quizá muchos partirán ese punto de vista, quizá. Estoy desde la Ciudad de México. Pues realmente yo salí en el número 16
en la revista de Ofelia. Y pues ha sido un gusto, es un gusto compartir este tipo de pláticas. Y pues saludos a todo el staff, es un placer poder compartir con la revista Ofelia, con todos mis compañeros y claro, por supuesto con todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Te agradezco muchísimo la presentación, ¿sí? Y los saludos. Gracias. María Bru, tu turno, por favor. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me Y escuchan? María, perfecto, te escuchamos bueno. y te vemos súper bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. Estoy acá, vivo en Buenos Aires. Estoy en esta inestable Buenos Aires, que estamos supuestamente en primavera, pero que nos ha traído un fresquete importante en el día de hoy. Pero bueno, está nublado, pero bueno, no importa. Estas conversaciones a uno le levantan el ánimo, le hacen cambiar el tiempo, capaz que sale el sol. Y bueno, está muy bueno poder hablar con los pares, poder discutir acerca de todo lo que nos une, que es el arte. Y bueno, yo soy parte de la revista 16 y muy contenta de haber pertenecido a esta revista, a esta revista número 16, orgullosa de estar con mis compañeros. Y bueno, contenta de poder charlar, como les dije, acerca de esto tan importante que es pensar acerca del arte. Bueno, buenos días para todos. Y bueno, contenta de estar con ustedes. Gracias, María, muy amable. Gustavo Toniuti, 2 minutos, por favor. Bien, soy Gustavo Toniuti de Córdoba, Argentina. Bueno, y me interesa mucho no solamente el tema, sino también la obra de la pintora, que siempre me ha gustado mucho, la vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en Facebook. Y bueno, y el tema es de mucho interés para mí. Yo salí en el número 9 de la revista Ofelia. Bueno, eso es todo. Bueno, perfecto, esperamos verte pronto nuevamente, ¿sí? Ya han pasado números, ¿eh? Estás ahí desde Córdoba. Bien, vamos a seguir entonces, sigue en la lista Nancy, mi querida Nancy Spampinato, también desde Argentina. Nos vamos desde Córdoba a Mendoza. ¿Estás por ahí? 2 minutos, Reina. Sí. Hola a todos. Bueno, como siempre, un gusto de participar de estas charlas que son siempre muy productivas y aprendo mucho. Me encanta la obra de Adriana también. Y bueno, soy Nancy Spampinato, de Argentina, Mendoza. Así que bueno, participé en la revista Ofelia número 14 y la verdad que estar en la revista siempre ha sido un gusto para mí y bueno, he aprendido mucho, siempre me ha aprovisionado de muchas cosas positivas, así que feliz de haber estado. Y bueno, Bien. y acá para escuchar. Gracias, Nancy. Bueno, perfecto. ¿Con quién seguimos ahí? Con Victoria, con Mónica, ¿sí? Moni, ¿estás por ahí? Seguimos en Mendoza. Sí, estoy por acá. Seguimos en Mendoza. Mi nombre es Mónica Cabo, bueno, se ve ahí abajo el nombre, perfecto. Y es un placer estar. Saludo a todos, a Adriana, Camila, a todos mis colegas. Me interesa mucho siempre estar en estos conversatorios porque la temática es variada y se profundiza mucho. Y este tema en particular sobre el activismo en el arte, que bueno, supongo que puede ser abordado desde diferentes facetas, y eso es lo que quiero profundizar. Así que adelante nomás. Gracias, Moni. Sí, un placer. ¿Quién está faltando? ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿Hay alguien que no se haya presentado? Betty. Betty, ¿estás por ahí? Está muteada. Hola, Camila. Hola, Camila. Sí, Simón también. No, No, perdone, no es que me olvide de ustedes, es que por ahí no los veo en la lista, tengo que bajar para verlos. Simón, presentate por favor, querido, ¿sí?
Gracias Bueno, por buen estar. día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy, pero muy bien. Gracias, Simón. Bueno, mi nombre es Víctor Simón, pero firmo como Simón Brut, mi obra. Salí en la revista número 16. Muy contento de pertenecer a la comunidad de Ofelia. Estoy también más contento porque voy a renovar el vínculo un tiempo más, no sé en qué número saldré. Y con mucha avidez de escucharla a Adriana, que me interesa el tema y estoy en permanente formación. Quiero seguir aprendiendo. Y bueno, gracias a vos, Camila, y a la producción de Ofelia por tan lindo evento. Gracias, Simón. Muchísimas, muchas gracias. Bien, nos está faltando acá la compañera Betty. Betty, tenés que activar el micrófono, por favor, para que te podamos escuchar. Y también activar la cámara. Yo creo que nos estás viendo y escuchando. Si no, utiliza el chat en todo caso. Y después de la ponencia de Adriana podemos darte lugar para que te presentes. Ahí activaste la cámara, me parece. Acá estoy. Sí, perfecto, Betty. Un placer enorme. Gracias por estar. Al contrario, yo la verdad que yo lamento muchísimo, pero muchísimo haber perdido las anteriores, pero creo que yo había aclarado bastante oportunidades. No te preocupes por las cuestiones técnicas, no importa, no pasa nada. Lo importante es que te presentes, por favor, Reina, no pasa nada. Yo soy y que te estamos viendo. Y soy de Mendoza, República Argentina, y estuve en la edición número 16 de la revista Ofelia. Muy satisfecha, muy contenta, feliz, y cada día aprendo más, cada día conozco más colegas, más pintores, más producción y cada mejor, más calidad, cada día más éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Bueno, ahora sí me parece que están todos, me lo confirman, por favor, ¿sí? Somos 14 personas. Bien, eran 19 los que se inscribieron. Así que nada, siempre pido lo mismo. Yo no sé si Laura les pide que confirmen o no asistencia, pero es importante esas cosas. Sí, si se inscriben es básicamente porque los estamos esperando. Así que eso para que lo tengamos en cuenta todos, por favor. Bueno, buenísimo. Entonces, se han presentado todos los artistas que forman parte del conversatorio del día de hoy. Si te parece, querida Adriana, me parece que es el momento ideal para que puedas hacer una introducción acerca del tema que nos convoca hoy, y como tenemos pautado, después hacemos una pequeña pausa para que empiece el momento de intercambio entre los artistas. Y bueno, yo agradezco mucho poder desarrollar este tema hoy acá con el grupo. Y la elección de este tema surgió a raíz de una pregunta que me hizo Camila en la entrevista para la revista Ofelia que va a salir ahora, que es la número 18, donde ella me preguntó acerca de mi reciente involucración en algunos proyectos que tienen que ver con el arte y el activismo. Que en realidad, si bien en años anteriores he tenido experiencia en integrar colectivos de artistas con los que realizábamos actividades que buscaban el impacto social, que buscaban ese acercamiento del arte a la mayor cantidad de gente, es como que en los años recientes es como que empezaron a surgir invitaciones a proyectos como que contribuyeron a reanimar otra vez ese interés por integrar el arte a esas actividades que están un poco destinadas a ir un poco más allá de simplemente crear una obra, exponerla, venderla, llegar a los coleccionistas, sino es crear obra o participar de actividades que tienen como objetivo despertar conciencia, despertar la sensibilidad de la gente hacia ciertos temas que tal vez, como a veces estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, que estamos como un poco con una venda sobre los ojos y de repente no le prestamos atención a ciertas cosas. Y yo creo que ahí es donde el arte
actúa como una gran herramienta para poder crear esa conciencia social y despertar en la gente de repente esa mirada hacia temas que son sensibles, temas políticos, medioambientales, temas que tienen que ver con, bueno, gente en situación vulnerable y cosas así. Entonces, un poco esa es la idea, ¿verdad? Reflexionar juntos en torno a este tema y ver qué surge de esto. Así que voy a poner mi presentación que preparé para hoy. A ver. Voy a hacer compartir pantalla. A ver. Ahí salió. Y bueno, esta es la presentación que yo preparé, donde justamente le puse como un subtítulo: el artivismo como servicio para el impacto social y el despertar de la conciencia. O sea, lo que yo quiero decir acá es que quiero hablar de ese artivismo respetuoso, ese artivismo que busca el equilibrio entre la denuncia, pero también sin caer en los extremos, de lo que justamente mencionó David al inicio, ¿verdad? Como una pequeña introducción de que últimamente se puede ir de las manos cuando hay mucha pasión y mucho fanatismo detrás. Como en todos los movimientos pueden llegar a los extremos, pero hoy quiero yo hablar de ese activismo equilibrado, ese activismo consciente y ese activismo que en realidad sirve para mejorar la calidad de vida de las personas y ponernos un poco más sensibles y un poco más atentos a ciertos temas que merecen nuestra atención. Entonces yo inicio esta presentación con esta frase de Pablo Picasso, que es una frase que él había mencionado cuando justamente pintó el Guernica, que se puede considerar como una obra artivista, donde él dice que el artista es un ser político consciente de los acontecimientos desoladores, de actualidad o placenteros que ocurren en el mundo y reacciona ante ellos. No, la pintura no existe solo para decorar las paredes de las casas. Es un arma que sirve para atacar al enemigo y para defenderse de él. Entonces ahí es donde un poco él pone en manifiesto su espíritu, digamos, activista, que de alguna manera siempre se reflejó en la mayoría de sus obras. Y acá empiezo con esto, ¿verdad? ¿Qué es el artivismo? Y el artivismo es básicamente cuando el arte y el activismo se unen para crear un impacto social, sea a través de la imagen, la palabra, el sonido. Podemos también conocer casos de poetas que han hecho activismo a través de su poesía o a través de la música. Tal vez el rap, por ejemplo, sería un ejemplo de activismo a través del sonido, ¿verdad? Porque hay mucha denuncia, tanto a través de la palabra, en ese caso, como a través de la música. Y es normalmente una expresión que nace en los contextos urbanos, en las urbes. Y es un lenguaje que explotó en el siglo XXI, como que cobró fuerza, pero sus inicios se calcula que se remonta en la década de los 80 del siglo XX. Aunque a lo largo de la historia del arte podemos ver de que incluso en épocas remotas, de alguna manera hubo artistas que ya manifestaban un espíritu artivista. Y me atrevería a pensar, por ejemplo, en Caravaggio, por ejemplo, que era un poco revolucionario ya con sus obras, incluso que le costó más de una vez el rechazo en el caso de la iglesia, cuando le cargaba una obra, le costó el rechazo, rehacer ciertas obras, porque él quería de repente comunicar de acuerdo a sus intereses personales, pero bueno, por ahí no se ajustaba a los cánones que, bueno, le imponían la iglesia u otras personas que le encargaban obras. Así que yo creo que de alguna manera el artivismo siempre estuvo presente
a lo largo de la historia del arte, tal vez no con ese nombre, pero sí con esa intención de denunciar, de transgredir, de querer ir un poco más allá de los cánones o hacer visibles ciertas cosas que estaban solapadas por las condiciones sociales, políticas o económicas de esa época, ¿verdad? Y aquí justamente es donde se sintetiza que el artivismo lo que hace es utilizar el arte como un medio de comunicación para atraer la atención del espectador sobre un tema. Ese tema puede ser político, puede ser social, económico, algún tema medioambiental, por ejemplo, como es lo que últimamente se está viendo muchos artistas que están haciendo mucho activismo por el medio ambiente, por toda esta tragedia medioambiental que nos rodea, en torno a la naturaleza. Y bueno, entonces yo creo que básicamente se trata de eso, ¿verdad? Y hay como una función también didáctica acá, ¿verdad? O sea, el arte ya va mucho más allá de crear una obra personal, sino es como un medio que quiere establecer ese vínculo a través del arte entre un espectador y un mensaje. Entonces la obra actúa como un medio, como un canal. Y acá justamente elegí algunos ejemplos de obras y propuestas activistas, y voy a empezar con esta obra justamente de Picasso, que es el Guernica, donde él pone en evidencia su denuncia hacia un hecho trágico como es la guerra, en este caso cuando fue bombardeada la ciudad de Guernica por las tropas alemanas. Entonces él, como siempre lo tuvo un espíritu activista, entonces no puede estar ajeno a ese hecho. Entonces crea una obra para poner, digamos, de manifiesto su posición y también hacer visible la tragedia que está sucediendo en ese momento. O sea, en estos casos, por ejemplo, hasta se puede ver cómo la obra de arte incluso es casi un registro de un suceso. Es como si un poco cumple esa función de dejar sentado un hecho histórico. Entonces ahí es donde también, digamos, una obra artivista puede llegar a cumplir una función parecida a lo que sería como un reportaje tal vez de un suceso que fue impactante en ese momento. Y el otro ejemplo que elegí fue una obra de Diego Rivera, que también fue polémica en su momento, y también porque él formaba parte de un grupo de muralistas, los muralistas mexicanos, que era ¿cómo se dice? Un movimiento que también surgió con esa intención de denuncia, y utilizaban la pintura mural por el tema de las dimensiones, para crear mayor impacto. Y Rivera era un tipo también muy vinculado a los temas políticos, a los temas económicos, militaba en un partido político en su país. Y esta obra es muy particular porque fue una obra que le había encargado Rockefeller para el Rockefeller Center de Nueva York, y que terminó destruida porque era una obra donde él claramente dejaba evidente su posición política, y había pintado un rostro de Lenin, en este caso, que desató la furia de la persona que le encargó el mural, y que terminó destruido, pero que él posteriormente lo volvió a recrear y que está en el Palacio de Bellas Artes de México. Si no me equivoco, los mexicanos que están presentes me corrigen cualquier cosa al respecto, pero yo creo que el muralismo mexicano también es un claro ejemplo de activismo, porque creo que todos los artistas que integraban ese grupo tenían esa intención de denunciar el sentido de la militancia, el sentido de hacer visibles ciertas cosas que a lo mejor no estaban visibles en la sociedad. Y después otro ejemplo que elegí fue que sería un ejemplo de activismo feminista, que es el caso de las Guerrilla Girls, que esto se dio en Estados Unidos, y eran artistas, activistas anónimas, que no se sabe quiénes integran el colectivo. Hasta hoy siguen haciendo sus acciones activistas, pero nunca se supo quiénes fueron los miembros reales del grupo, pero
eran mujeres activistas que se ponían una máscara de gorila, y lo que más denunciaban ellas era el tema de la equidad de la mujer en el mundo del arte. De hecho, ahí elegí unos afiches, como por ejemplo el que se hizo muy conocido, de que denunciaban la ausencia de las mujeres artistas en el Museo Metropolitano de Nueva York, y se creaban en varios idiomas, en inglés, en español, creo que hay en portugués también. Entonces ellas denunciaban de que las mujeres, para poder estar en el museo, tenían que estar desnudas, en el sentido de que las mujeres solamente estaban presentes como temas de arte, como objeto del arte, pero no como sujeto del arte. Y hasta hace poco vi, justamente en la página de ellas, que se puede visitar en internet, están sus últimas acciones en torno a diferentes situaciones que se dan ahí en Estados Unidos y en otros países también. Y bueno, acá ya voy a empezar a hablar un poco de mi experiencia personal con el artivismo. Lo mío es tal vez un poco más suave, un poco más, ¿cómo se dice? Equilibrado, ¿verdad? Pero voy a empezar hablando de mi más reciente participación, que es un evento que ahora se está realizando, que inauguró ayer y termina mañana en Murcia, España, que se llama Caballitos de Mar. Esto surgió a raíz de una invitación que recibí en agosto de la creadora de esta propuesta, que es Esther Peláez, una artista de España, que ella desarrolló un proyecto que consiste en una instalación inmersiva, solidaria y participativa. Entonces, ella convocó a varios artistas del mundo, se juntaron cerca de 220 artistas de varios países, principalmente España y Europa, y el objetivo era crear una obra, una interpretación del Caballito de Mar, en un formato no superior a 20 por 20. Entonces, la idea de ella era recopilar estas obras para armar como una gran obra otra vez, a partir de estas obras donadas por los artistas, y crear una instalación que, digamos, recree lo que es el mar Menor, que es un mar que actualmente está siendo afectado por una tragedia medioambiental, está súper contaminado, y eso provocó una reducción de la población de los caballitos de mar, casi al 100% se extinguieron. Entonces eso, digamos, le inquietó a ella como artista, le despertó su sensibilidad, y utiliza el arte como un medio para hacer visible, llamar la atención sobre esta urgencia medioambiental que está sucediendo en su ciudad, en su país, pero que al mismo tiempo es algo que nos atraviesa a todos, porque todos en nuestros países de alguna u otra forma estamos teniendo alguna inquietud o algún problema con el tema de la contaminación de las aguas, los problemas medioambientales. Entonces, por más que esto sea algo a la distancia, siempre de alguna manera nos toca de cerca. Entonces, en este caso yo creé una obra en tamaño 20 por 20, que ahora está siendo expuesta en este evento, y el objetivo es que las ventas de las obras que se están vendiendo a un precio simbólico de 20 euros, entonces todo lo recopilado va a ser donado a una asociación que se llama Hippocampus, que se dedica a proteger e investigar los caballitos de mar en el Mar Menor. Y bueno, esto es lo que se está desarrollando ahora. Y la siguiente actividad que quiero compartir es una en la que me uní el año pasado, y en esta actividad trabajé en forma conjunta con mi mamá. Este es un proyecto que se desarrolló acá en Paraguay, que se llama Somos Yaguareté, que está originalmente ideado por una bióloga y una artista. La bióloga es la doctora Andrea Weiler, que es bióloga investigadora de la Universidad Nacional de Asunción, conservacionista, y también por la artista Ingrid Sil, que es una escultora paraguaya, que ella fue la encargada de crear una escultura de yaguareté a tamaño real y sacar 18 copias de esa escultura, 18 réplicas. Y cada una de esas réplicas fue entregada a un artista, y el artista cada uno de nosotros teníamos que intervenir esas esculturas de yaguareté de acuerdo a nuestra visión. El objetivo de este proyecto fue apoyar la modificación de una ley acá en Paraguay que garantiza la protección del yaguareté, que está en peligro, porque los yaguaretés eran aniquilados, matados
normalmente por los dueños de estancia, porque ingresaban a los predios y terminaban muertos. Entonces, la ley esta lo que hace es garantizar de que ellos sean protegidos y conservados, y en este caso el arte cumple esa función para poder apoyar esa iniciativa. De hecho, esta exposición que está acá, donde estoy con mi mamá, esa se realizó frente al Congreso Nacional, acá de Paraguay, el día que se iba a tratar esa ley, que fue en noviembre del año pasado, durante el Día Nacional del Yaguareté. En total fueron 18 yaguaretés intervenidos por 18 artistas. Se ven acá unos cuantos al fondo, donde cada artista intervino de acuerdo a su visión personal del tema y de acuerdo a su estilo personal. Y posteriormente los yaguaretés van a ser subastados y todo lo recaudado va a ser también cedido a organizaciones conservacionistas del yaguareté. Ahora la exposición está dando vuelta en varios lugares de Asunción. De hecho, hace poco estuvo en universidades expuesto, ahora volvió a la Universidad Nacional, estuvo recorriendo incluso shoppings, empresas privadas, y en la medida que se va exponiendo estos yaguaretés, también se van sumando nueva gente que quiere apoyar tanto el proyecto como también asegurar que el yaguareté sea protegido. Y aquí el otro ejemplo que traje es de una actividad de la que participé hace aproximadamente, creo que 10 años atrás, cuando yo integraba un grupo que se llamaba Artistas Solidarios del Paraguay, y nuestro objetivo era siempre llevar el arte al mayor número de gente posible. También organizábamos exposiciones benéficas con fines benéficos para recaudar fondos, para ayudar a organizaciones de diferentes tipos, a diferentes causas. Llegamos a organizar exposiciones en torno a temas ambientales, temas así relacionados con la niñez, con la infancia, recaudar fondos para, por ejemplo, para hogares de ancianos, para escuelas que necesiten ayuda en el interior, comedores infantiles y cosas así. Y esta es una actividad muy linda que desarrollamos, creo que fue en el 2009-2010, estoy un poco ya confundida con la fecha, pero fue una actividad que le llamamos Flores Blancas por la Vida, la Diversidad y el Respeto. Y fue más bien una acción artística que realizamos a orillas del río Paraguay, aquí en Asunción. Y hicimos una convocatoria masiva a través de los medios de comunicación, cuando las redes sociales todavía estaban en una etapa digamos, todavía en proceso de desarrollo, pero nos habíamos valido de Facebook en aquel entonces para la convocatoria, y también nos fuimos a las radios, nos fuimos a la televisión para convocar a la gente, y el objetivo era invitarles a arrojar flores blancas al río como una ofrenda, porque era un año en que se habló mucho de la contaminación del agua, la aparición de peces muertos a la orilla del río. Entonces eso, como artistas, a nosotros como que nos llamó a tener que hacer algo al respecto para que la gente tome atención a ese tema. Entonces la consigna era que teníamos que acudir vestidos de blanco o con una prenda blanca, llevar flores blancas, y fue cerca del atardecer, a orillas del río Paraguay. Convocamos en un punto específico y cada uno tomaba una flor blanca y la arrojaba al río, como una ofrenda, como un deseo de paz, de bienestar, de respeto a la naturaleza y bueno, a todo lo que nos rodea. Y fue una actividad muy linda, fue como una manifestación pacífica que hicimos. Mucha gente se acercó, gente que conocíamos y gente que no conocíamos, porque nos vio en la televisión, porque nos escuchó en la radio, o porque vio la invitación en las redes, o porque le llegó la invitación vía correo electrónico. Y eso fue lo más lindo, que hubo gente que se acercó porque simplemente quería aportar su granito de arena, y eso fue lo más lindo de la actividad. Después hicimos una segunda edición en la terminal de ómnibus de Asunción,
donde en ese caso nosotros le regalábamos una flor blanca a cada uno de los viajeros como una especie de deseo de paz. Y esas fueron las 2 ediciones que llegamos a hacer de este evento y que, bueno, fue una experiencia en ese sentido de acercamiento a la gente y utilizar el arte como ese medio de comunicación que es capaz de establecer vínculos más allá de los credos, las ideologías, más allá del idioma, de las razas, de lo que sea. O sea, es un medio de comunicación universal. Y entonces, a raíz de toda esta experiencia con el artivismo, de investigar, a mí me surge una inquietud. Si podríamos considerar que los que estamos en el arte realista, los que adoptamos en la pintura, la escultura, el dibujo realista como medio de expresión, podemos considerarnos revolucionarios, podemos considerar que es una forma de activismo también, dedicarse al realismo hoy en esta época donde hay tanta producción de arte que muchas veces es no arte, o un arte vacío de contenido, o un arte excesivamente intelectualizado que parece como que deja poca cabida a ese arte donde hay minuciosidad en el oficio, en el tema, en la elección del tema, donde la producción de una obra transcurre a contratiempo del tiempo que nos toca vivir. Entonces, para poder iniciar esta reflexión en torno a lo que es específicamente la pintura realista como artivismo, elegí este autorretrato famoso de Gustave Courbet. Gustave Courbet es al quien se le considera como el creador del realismo, el que de alguna manera acuñó el término allá por el siglo XIX como una respuesta justamente de denuncia a los cánones de la academia en aquel entonces, donde él abogaba por un arte más basado en la realidad, un arte que muestre la realidad tal cual es y no tan idealizada, tan canonizada como la que promovía la academia, inspirada en los cánones griegos, donde había un manual de cómo se tenía que pintar una obra de arte y que lo que no se ajustaba a ese manual no era arte, a ese poder hegemónico de la academia. Entonces, él era un activista también, o sea, él tenía una postura política al respecto, era un tipo muy polémico y revolucionario también, y de hecho creo que este autorretrato donde él se muestra a sí mismo, creo que deja clara muestra de su espíritu activista, ¿verdad? Que es una obra que se llama El Desesperado, ¿verdad? Que es justamente un retrato que se contrapone a los retratos tradicionales de aquella época, donde él se autorretrata de una manera exaltada, una manera, ¿cómo se dice? Como rebelándose contra todo. Entonces, acá elegí esta frase de él, donde deja más que claro su espíritu revolucionario, donde dice: confío siempre ganarme la vida con mi arte sin tener que desviarme nunca de mis principios ni el grueso de un cabello, sin traicionar mi conciencia ni un solo instante, sin pintar siquiera lo que pueda abarcarse con una mano solo por darle el gusto a alguien o por vender con más facilidad. Y yo creo que es una frase con la que podemos resonar más de un artista, y principalmente los que estamos en el mundo de la pintura realista, que creo que más de uno de nosotros tuvo que haber enfrentado ese disgusto, ese rechazo, esa exclusión de repente de ciertos circuitos, en concursos, en bienales. Y porque de repente uno está ese tema, como él menciona ahí, el tema de no traicionar nuestros principios, que tiene mucho que ver también con lo que hablaba en el último conversatorio José Cardoso, el tema de la moral y la ética. Va muy emparentado, cada uno tenemos nuestra postura asumida y eso nos lleva a tomar ciertas decisiones, y de repente hay artistas que, bueno, ceden a los gustos, ceden a las condiciones, pero hay otros que hacen su resistencia
y se mantienen firmes a sus principios, ¿verdad? Y acá elegí 2 ejemplos de pintoras, artistas realistas contemporáneas que reflejan un poco ese espíritu también artivista. Uno de ellos es el caso de Lori Lipton, que es una dibujante norteamericana que ella todas sus obras crea solamente con grafito y carbonilla, y crea obras de gran formato la mayoría de las veces. Una obra bastante controversial, polémica, hasta macabra. Los que si quieren seguirla en Instagram van a ver que tiene una producción bastante especial. Y en este caso, bueno, una obra donde ella está denunciando el aspecto político de su país, deja muy en claro su postura al respecto, y me parece un ejemplo muy interesante de lo que es también el activismo a través de un dibujo realista en este caso, y donde ella manifiesta su descontento. Se puede leer claramente en contra de qué está, a favor de qué está, y lo que yo más admiro de ella es su valentía para poder comunicar su mensaje sin prestarle tanta atención al que dirán, si va a gustar o no va a gustar, un poco como lo que decía Gustave Courbet en su frase, que no está pensando si va a vender, no va a vender, si gusta o no gusta. Ella simplemente piensa que hay un mensaje que necesita ser comunicado y ella utiliza su obra para comunicar ese mensaje. Y el otro ejemplo que quería compartir es el de la artista también norteamericana de Estados Unidos, Saria Forman, que ella es una artista que crea obras también de mediano y gran formato. En este caso son 2 pasteles, donde ella en sus obras va registrando los efectos del cambio climático. Ella viaja por todo el mundo, ha trabajado con la NASA, con la National Geographic y otras organizaciones, y ella viaja a un lugar, va registrando todo lo que va sucediendo, en este caso los glaciares, el agua, diferentes paisajes. Va registrando todo lo que ve y ella después eso plasma en sus obras. Entonces, para dejar en claro su postura con respecto a lo que es el cambio climático. Y acá, además de ser una obra que está bien lograda desde el aspecto técnico, hay un mensaje muy profundo detrás, y también es como si la obra se constituyera en un registro, como también lo hizo Picasso con el Guernica, registrando el horror de la guerra en ese momento. Ella también lo registra para dejar como un documento de cómo es la situación actual, la realidad, la que hoy nos toca vivir con respecto a lo que es la naturaleza y el cambio climático. Así que son 2 artistas contemporáneas, en este caso mujeres, que elegí para ilustrar un poco lo que es el artivismo desde lo que es el realismo. Y acá hago una pequeña, ¿cómo se dice?, también reflexión personal. La resistencia del realismo, y un poco acordándome del blog del papá de Camila que se llamaba Resistencia Realista, que me pareció un nombre tan apropiado en su momento, tan contundente. Y dentro de lo que es el realismo podemos hablar que todavía existe esa resistencia realista, y me atreví a mencionar 4 espacios que yo lo considero como esos lugares o esos espacios donde se erigen como lugares donde hay una resistencia realista, donde el realismo se niega a, ¿cómo se dice?, a dejarse sucumbir ante la proliferación de expresiones contemporáneas diversas que se dan hoy en día en el arte, algunas extremistas y otras no tanto, ¿verdad? Y estos 4 ejemplos que elegí son el Art Renewal Center, que tiene su sede en Nueva York, yo lo conozco de hace más de 15 años, lo sigo desde su página, que ellos siempre promovieron mucho el tema del realismo contemporáneo, de darle un lugar a los maestros actuales, incluso darle su lugar también a ciertos maestros del pasado que quedaron olvidados, bueno, con toda esta cuestión del arte contemporáneo que permea por todos lados, y bueno, quedan a la sombra muchos grandes maestros. Después otro sería el Museo MEAM, que está en Barcelona,
que también es como una especie de gran recopilador de lo que es la producción realista contemporánea en estos momentos. Se podría decir que es la meca del realismo actualmente. Después el otro ejemplo, Galería Arte Libre, que es una galería virtual que también desde hace 20 años viene desarrollando un trabajo también de promoción del arte realista. Y finalmente me atreví a incluir a la revista Ofelia, que también la considero como una especie de medio que nos sirve también a los pintores realistas como un espacio de resistencia y difusión de nuestras obras, que operan en forma tal vez periférica a todas estas, a todos estos otros espacios que de repente se buscan erigirse como espacios de poder dentro del arte y tener como la última palabra entre lo que es arte y lo que no es. Así que finalmente yo quería invitarle a los colegas a reflexionar si creamos nuestra obra desde una perspectiva activista y cuál es nuestro compromiso personal como artistas, como seres humanos más allá del arte. Porque yo creo que cada uno de nosotros en mayor o menor escala hay algo que nos inquieta siempre. Por más que nuestra obra no sea de repente muy política o muy de denuncia en un sentido tan explícito como de repente lo vemos en las obras de Picasso o lo vemos en otras obras, yo creo que de alguna manera todos los artistas somos un poco activistas, de alguna u otra forma. Algunos tal vez más sutiles, otros un poco más agresivos, un poco más extremos. Pero yo creo que de alguna manera todos tenemos algo, simpatizamos con alguna causa, con algún tema en particular que nos conmueve, que nos inquieta y que a veces se trasluce de alguna forma en lo que creamos. También nuestros actos cotidianos, nuestras elecciones diarias, en lo que comemos, en lo que vestimos, en lo que consumimos, no solamente a nivel alimento, sino también a nivel de noticias, a nivel de libros, arte, el arte producido por otros colegas. Todo eso de alguna manera nos configura y todas esas elecciones personales que hacemos de alguna manera están impregnadas por ese espíritu activista. Así que yo me atrevo a pensar de que el activismo está presente en cada uno de nosotros en mayor o menor escala y me gustaría que podamos conversar al respecto. Así que yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y ahora, bueno, creo que es momento de que podamos pasar a la reflexión en conjunto. Bueno, una maravilla la ponencia, creo que nos hace pensar a todos. Gracias también por estar ahí con Ofelia en esa listita mágica y por recordar también el trabajo periodístico súper de mi padre hace muchos años atrás, un bloguero y su resistencia realista, exactamente. Bueno, muchas preguntas, ¿sí? A mí se me vienen muchas inquietudes en relación a este tema que tan bien presentaste, Adriana, te lo agradezco muchísimo. Me parece que es el momento ideal para que nos tomemos 5 minutos, si les parece, como está pautado en nuestro cronograma, con las intenciones de que al regreso cada uno de ustedes pueda tener un momento de intercambio con Adriana, haciéndole alguna pregunta en particular o simplemente compartiendo algún comentario o impresión en relación a esta temática que hoy nos convoca, ¿sí? Son momentos entonces de intercambio directo con la panelista del día de hoy en el marco de estos conversatorios, ¿sí? De pintar también es pensar. ¿Les parece entonces? Nos tomamos 5 minutitos, se toman un té, se toman lo que sea, se recargan ahí y en 5 minutos, ni más ni menos, nos encontramos para desarrollar la segunda y última parte de la reunión del día de hoy. ¿Les parece? Perfecto, entonces 5 minutitos. Bueno, vuelvo a agradecerle entonces a Adriana la intervención, siempre tan prolija, tan contundente. Creo que generó
preguntas e interrogantes para todos. Yo no quiero participar de forma tan activa, me parece que es mucho más importante que lo hagan ustedes con Adriana. Solamente rescato esto, ¿no? Que todos, de una u otra manera, más allá de los intereses puramente plásticos o esteticistas, creo que en la medida que a través de nuestras obras volcamos algo de lo que somos, estamos de alguna forma interpelándonos qué estamos haciendo a través de nuestra creación, quiénes somos, de manera más inocente o menos inocente, más o menos interpeladora. Creo que todos de alguna forma están mostrando algo personal. Tampoco quiero de forma frívola apropiarme de frases que tienen una contundencia política muy importante, pero recuerdo a colectivos de feministas, ¿no?, que todo el tiempo resaltan esto de que lo personal también es político. Creo que eso de alguna manera existe, es real, ¿sí? Todos y cada uno, en mayor o en menor grado, a través de lo que hacemos, ¿sí?, a través de lo que volcamos, estamos intentando comunicar cosas. Esto también rescato mucho a Adriana, ¿sí? Es como que el pintor, el dibujante, ¿sí?, el artista plástico se desprende un poco, ¿no?, de su obra, y por el solo hecho de querer decir, de querer hablar, de querer manifestarse como sujeto y compartir estas inquietudes sociales con otros, pasa a ser, además de un artista, un comunicador. Eso creo que es muy necesario. Empezamos entonces. Me encantaría escuchar a David. Son intervenciones breves, por favor, ¿sí? Tenemos que terminar, ya saben que el horario máximo son dos horitas, así que por favor respetamos entre todos el tema de los tiempos. David, me encantaría saber bien, qué has podido destacar del tema. Mira, voy a hacer mi reflexión. En mi país, en el Uruguay, el activismo en el arte, si no está acompañado por el apoyo y la militancia a favor de alguna ideología política, no suele tener exposición, lo que me deja un sabor en boca que las causas realmente importantes terminan siendo solamente un objeto que se usa para otros fines. Pienso que se cambió un poder por otro. Bueno, no sé, Adri, si tenés algún comentario en relación a esto. O sea, empezaste así con la artillería completa, da para hablar mucho, porque justamente a veces muchas cosas que creemos necesarias, hay grupos o sectores, ¿no?, que de alguna forma se las apropian, y si no perteneces, pareciera ser que tu voz no cuenta, ¿no? Si no formas parte del colectivo, entonces no tenés como lugar desde donde manifestarte. Creo que todos los que de alguna forma militamos de manera solitaria, a través de lo que hacemos y a través de nuestro trabajo, nos hemos encontrado un poquitito huérfanos, ¿no?, de no encontrar realmente un lugar desde el cual decir. Adri, el comentario al respecto me parece sumamente contundente lo que ha manifestado David, y empezó con todo. Sí, no, es súper interesante eso que él dijo, y la verdad que es una realidad que suele pasar, que a veces como que quieren obligar a tomar postura, a incluso transgredir un poco nuestros principios que tenemos. Yo partidariamente, personalmente, no soy de hacer política partidaria. De hecho, nunca tampoco presté mi arte para ese tipo de cosas. Si bien me acuerdo que una vez, hace muchos años, me llegó una invitación que venía de artistas, colegas, que ellos estaban haciendo como una exposición para apoyar la candidatura de un político. Y yo directamente no acepté participar en ese tipo de cosas donde ya hay un proselitismo detrás, más allá de que el candidato sea o no de mi elección, pero aún así el arte yo trato de como que hacer esa postura, digamos, un poco por la periferia. Que para mí porque para mí el arte está mucho más allá de todo eso, está más allá de cualquier ideología, está más allá de cualquier proselitismo, sea religioso, social o lo que sea, ¿verdad? No, me parece que ahí se produce como una contaminación cuando se hace ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, es como que ya se utiliza al artista, se utiliza al arte,
sí, cuando hay que hacer tal cosa, vamos a pedirle al artista que done una obra para tal causa, juegan un poco con la sensibilidad que nosotros tenemos y a veces por nuestra sensibilidad y porque somos normalmente personas altamente sensibles, más de uno, caemos a veces en esos engaños. Pero yo creo que ahí hay que mantener la postura, si uno está apuntalado en sus principios y con la suficiente fortaleza mental y espiritual, yo creo que uno no va a caer fácilmente en ese tipo de trampas, ¿verdad? De utilizar el arte con fines que más bien están para buscar intereses personales o de un grupo particular. Pero yo creo que ahí hay que estar atento siempre. No es el tipo de activismo que en lo personal a mí me interesa, por ejemplo. Gracias, Adri, buenísimo. Sigue Fernando Roldán con su comentario o pregunta y después se prepara Gustavo Toniuti, ¿sí? Fer, te escuchamos. Hola a todos. Muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que es un tema muy extenso, tremendamente extenso, que has podido resumir en 20 minutos. Evidentemente se te quedan muchísimas cosas fuera, lógicamente, pero creo que va por ahí, con respecto a lo que ha dicho David, con lo que dice Adriana. A mí, con respecto a lo que dice David, me parece acertadísimo, y también eso pues, me recuerda, por ejemplo, sin ir más lejos, a lo que sería el realismo ruso, ¿no? Y la propaganda y el servicio de, bueno, ya lo ha dicho Adriana, ¿no? Yo de todas maneras me quedo, de todo lo que ha dicho Adriana, me ha sorprendido todo lo de Courbet. Me parece maravilloso, me parece algo que no debemos de olvidar nunca, ese aspecto de la honestidad, la honradez del artista, que creo que eso es la base, ¿no? La base prácticamente de todo. A partir de ahí ya cada uno tira para donde quiera, pues más activista para donde quiera, pero yo creo que si un artista no tiene ese grado de honestidad, pues posiblemente no se deba llamar artista. Así, tan simple como eso. Se puede llamar pintor, se puede llamar escultor, pero un artista no lo entiendo yo si no es plenamente honesto con lo que él hace, con lo que él nace y con lo que quiere decir y con lo que comunica. Eso en un principio, ¿no? Entonces luego, por otro lado, pienso también, por darle un poquito más de extensión, porque seguramente Adriana lo hablaría si tuviera 2 horas más de exposición, porque esto daría para mucho, claro. Pero a mí la reflexión que me da es el arte, quitando los colectivos, evidentemente, el arte prácticamente es individual, es de la persona. Yo creo que ese activismo, o esa manera de hacer, esa manera de decir, de comunicar, pertenece a la persona, a cómo es cada uno. Como se vive, se pinta, y se pinta como se vive. Esto sería, para mí es una dualidad que no tiene ninguna duda, ¿no? Esto debe ser así. Hablabas de Picasso. Picasso era activista en la vida también, era tremendo. Por contar una pequeña anécdota, lo de la paloma de Matisse viene por un regalo que le hace Matisse a Picasso porque le guarda los cuadros mientras la ocupación francesa. Porque sabían que a Picasso no se lo iban a quitar los cuadros. Fíjate cómo era, ¿no? Cómo tenía que ser esa persona, que llegaron los de la Gestapo, creo que eran, ¿no? Allí al estudio de Picasso a llevarse la obra, y el tío se resistió y dijo que no, que de ahí no se movía ningún cuadro, y no se movía ningún cuadro, ni los suyos, ni los de Matisse, ni los demás amigos que dejaron los cuadros allí. Quiero decir con esto, va con la persona. Va con la persona. Y para terminar, nada más quiero dejar una reflexión también. ¿Hasta qué punto no es activismo también? Ya que parto de la idea de que es individualista de alguna manera, el arte es muy personal y muy individual, lo que es transformacional en uno. ¿Cuánto no enseña una persona a otra, si lo sabe explicar bien en su obra, en sus cuadros, lo que le transforma la vida a uno mismo? No sé si me explico, no sé si queda claro. Creo que esta es la mayor revolución que hay, este es el mayor cambio, esta es la mayor transgresión que puede haber, la de uno. Porque si no, siempre vamos a estar
a favor de unos colectivos, y aquí vuelvo a meter lo de David tan acertadamente, ¿no? Este giro que se puede dar a ver a quién estamos nosotros apoyando, haciendo haciendo nuestra propaganda a favor de quién, cuando en realidad la cosa es más espiritual, es más interior, es más personal, es más de corazón, es más de estómago, es más de vísceras, va de ahí, y desde ahí donde nace. De ahí nace la verdad, y desde ahí es donde realmente conectas con el espectador, conectas desde aquí, desde aquí. Todo lo demás, todo lo que es celebrar y tal, funciona, pero generalmente poco tiempo. Realmente los grandes transgresores del arte son los que han quedado, Rembrandt, Velázquez, Goya, yo qué sé, bueno, tantísimos, ¿no? Pero han roto, han transgredido, han pasado barreras. Y han pasado barreras a través de intentos, esto es lo que trato de decir, a través de transformarse ellos. Cuando uno se transforma, cuando uno cambia, cuando uno es mejor persona, por ejemplo, a través del arte, cambia la sociedad. Y esto es así. Una persona no lo hace todo, evidentemente, pero es como un efecto mariposa, ¿no? Tú haces una piedrina, esa piedrina hace una montaña dentro de 2 siglos. ¿Estaremos dentro de 2 siglos, dentro de un siglo? No. Por eso le pasó a Velázquez también. Velázquez cuando murió quedó en el olvido, aquí donde lo vemos, quedó totalmente en el olvido, hasta que no fue rescatado por los impresionistas. Pues para mí, posiblemente, el pintor más genial que ha dado la historia, ¿no? Pero esto es mi visión personal y concretamente un cuadro que es Las Meninas. Creo que esa es la gran revolución del arte en todos los sentidos. Algún día si quiere hablamos de esto y por qué lo digo, ¿no? Entonces, un siglo después, vuelve a surgir alguien tan grande como este. O sea que lo que es transgresor, lo que es de verdad, lo que nace de algo totalmente pristino, genuino, eso no muere. Y mucho más si un artista tiene la capacidad de dejarlo reflejado en un lienzo, en una escultura, o en un papel o en una música. Gracias, Fer. De nada. Muchas gracias. Continuamos, ¿sí? Seguimos con... Hola. Sí, seguimos con Gustavo. Gustavo, te escucho y después para que se prepare, después sigue Juana, que si te escuchamos mejor sería ideal, y si no, podés ir escribiéndonos por chat, por favor, tu comentario o tu pregunta para Adriana, ¿sí? Gustavo, te escucho, gracias. Cortito para Juana, también puede apagar el video, que eso hace que el volumen de información y que se le escuche la voz. Eso por ahí hace que el volumen de información que entra por internet sea más manejable. No, bueno, yo quería hablar un poco también de cómo a veces la obra excede. Digamos, cuando uno estudia la historia del arte, por ejemplo, uno sabía que algunos integrantes de los grupos expresionistas estaban total y absolutamente de acuerdo con el nazismo, y sin embargo su obra fue tachada por los mismos nazis como arte degenerado. O sea, a veces me parece que es en esa cuestión que se ha hablado un poco de la fidelidad, porque más allá de la ideología que estos sujetos en cuestión, algunos expresionistas alemanes, acordaban, digamos, con el nazismo, ellos en cierta forma eran fieles a sí mismos, y eso se reflejó en su obra y quedó para la historia del arte, e incluso los mismos, digamos, la misma ideología que ellos apoyaban, digamos, le dieron en contra. Con el constructivismo ruso pasó algo parecido. Muchos estaban muy implicados en la Revolución Rusa, y después la Revolución Rusa los mató, porque ellos eran, independientemente de su ideología, muy fieles a sus principios artísticos. Yo pienso a veces que es muy complicado el tema de cuándo puede ser revolucionario o no, y que a veces incluso hay que apartar, digamos, cuestiones ideológicas incluso de los mismos artistas o de los mismos colectivos de artistas. Nosotros lo hemos visto eso, por ejemplo, en el caso de los italianos, los futuristas. Los futuristas también
eran sujetos que acordaban, digamos, con el fascismo, y sin embargo su obra fue revolucionaria. Entonces siempre es un tema muy complicado. Mira, tomo por ejemplo, justo hay una artista que yo admiro mucho, que es Laurie Lipton, que vos mostraste la foto. Yo considero que ese trabajo a veces, por ejemplo, ser la intromisión de la ideología, y por eso también toqué el tema digamos, de los sionistas alemanes nazis y de los futuristas fascistas. Por ejemplo, ella tiene obras que es mucho más potente que ese trabajo que vos mostraste. Es mucho más potente en cuanto a significados, en cuanto a lo que vos podés extraer en esa obra. Cuando vos te vas mucho a una cuestión puntual, ¿qué se puede hacer? A una cuestión, los fusilamientos del 5 de julio de Goya, por ejemplo, vos ves, es un fusilamiento. Lo que pasa es que en el caso de Goya, que creo que en esta obra ahí es donde un poco falla Lipton, adquiere una cierta universalidad. Acá se vuelve más como un tema anecdótico, en mi punto de vista, también se puede discutir, ¿no? O sea, creo que puntualmente a veces una cuestión ideológica muy explícita puede hacer que la obra pierda, digamos, lo que llamamos una cualidad artística. Por eso digo, yo veo, hay obra de Lipton que es terrible, aparte cuando uno conoce la historia personal de ella, fue abusada en su educación, ella ella hace todo una crítica a la vida, digamos, estadounidense, al famoso sueño americano, pero creo que cuando uno mantiene esa postura, independientemente incluso de la ideología de uno, cuando uno mantiene esa postura, un poco lo que decía David, un poco todo lo que se viene comentando, de ser fiel a uno mismo, de ser fiel a lo que uno cree en el arte, yo creo que en ese punto la obra se vuelve revolucionaria. Tomamos sujetos de distintas ideologías, tanto de derecha como de izquierda. Bueno, también Fernando hablaba de la cuestión del realismo ruso en el siglo XIX. Es revolucionario en el sentido de que hay una denuncia social, y después, bueno, cuando viene la Revolución Rusa, se hace el realismo ruso oficial, digamos, y pierde todo ese sentido revolucionario que tuvo en el siglo XIX. Por eso también, a ver, mientras que ciertas formas como la abstracción se volvieron un cepo ideológico de este lado, digamos, de la Guerra Fría, en Rusia el realismo socialista, que era el nombre oficial que tenía, fue un cepo para los artistas, digamos, de ese lado. Entonces, yo creo que, un poco en común, volviendo al tema, yo creo que el hecho de que uno mantenga fiel a sus posturas internas, creo que eso ya es un acto revolucionario. Y creo que eso va mucho más allá de la ideología y de la ideología que puede tener el sujeto, como he comentado un poco. Creo también que, un poco lo que se decía también del arte panfletario, para decirlo así. Yo creo que en este cuadro, Lipton, en este en particular, y vuelvo a repetir, es mi opinión, me puedo equivocar, para colmo es una artista que a mí me encanta. Yo creo Perdón, que pero tenemos que ir cerrando, sí, por fin. yo creo que es una cuestión panfletaria. Yo creo que hay que mantenerse, digamos, fiel, digamos, a su cuestión interior y no dejar por ahí que el exterior tanto nos coma, y creo que ahí empieza a ser revolucionaria la obra. Bien, muchas gracias, ¿sí? Seguimos entonces con Juana. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Si no, sacas la cámara. Si no sacas la cámara, como lo estoy en aconsejó otro Gustavo. lugar. Me Bien. mudé de habitación. Bien. Perdón. Ahí te escucho. Espérate. Perdón el lío, por favor. ¿Ahora sí?
Bueno, yo creo, ¿puedo hablar o le toca a otro compañero? Yo creo que esto de la protesta en la pintura es desde el comienzo del hombre, desde que el hombre empezó a pintar y pintó en las cuevas cómo mataban a los bisontes. Yo tengo en mi conocimiento, que no es mucho, yo recuerdo el cuadro de Rembrandt, la Ronda de Noche. Eso fue una denuncia formidable en los años 1600. Le costó su carrera. Él era un hombre próspero como pintor y luego nadie lo volvió a convocar para nada. Y él hizo una gran denuncia de la corrupción y el horror que vivía su ciudad. Van Gogh, que ahora fue vandalizado de una manera extraña, horrorosa. Él mostraba su pobreza, su soledad, su desolación, su desesperación de una manera tan vívida. Yo creo que ahora mismo en nuestro siglo, en nuestros pintores argentinos, Ernesto Cárcova, Hambre y Trabajo es una pintura desgarradora. Yo creo que desde que el hombre tomó un pincel con la intención de un dibujo, está protestando por algo. De una manera o de otra, con inocencia o con toda la intención, pero el arte, todo el arte, el que canta, el que baila, el que pinta, el que esculpe, está diciendo cosas más allá de lo que muestra. Miguel Ángel, toda su pintura está llena de símbolos y de intenciones de decir algo más que la Virgen que está pintando. El niño que tiene en brazos, todos son símbolos directos, como ese grafito asombroso que mostraste de Estados Unidos. Eso fue directo, a los gritos, o muy solapadamente, pero todos, creo, los artistas de cualquier disciplina, decimos cosas y defendemos ideas. Y bueno, nada, ¿me escuchan? Hemos escuchado perfecto, Juana, muchas gracias. Adri, sí, no te importa. No, por favor, gracias por participar, ¿sí? Que sea el primero de muchos otros conversatorios en el que estás presente. Adri, a mí me gustaría que recordemos las preguntas que hicimos para los artistas, ¿sí? Que tan bien hiciste para los artistas. Tiene que ver esto también con de qué manera cada uno a través de lo que hace, ¿no? Se relaciona con esto, con esto del artivismo. De qué forma cada uno se siente interpelado por estas... Me parece importante recordar de pronto las 2 o 3 cuestiones que destacaste en tu PowerPoint. Sí, yo las preguntas que dejé al final eran si nosotros creamos o somos conscientes tal vez de que nos creamos desde una perspectiva activista, y también cuál es ese compromiso personal que asumimos más allá del arte, o sea, como seres humanos que habitamos un planeta, una comunidad, un país o lo que sea, que se relaciona un poco con lo que decía Fernando, ¿verdad? Ese compromiso personal que nace desde adentro, desde nuestra individualidad. O sea, tenemos ese compromiso personal, que eso se va... cuando uno lo tiene consciente y afirmado, uno de alguna manera eso se refleja en cada acto que hagamos, pintando, dibujando, comiendo, caminando, comprando, consumiendo, lo que sea. O sea, un poco esa también es la invitación a reflexionar sobre eso, en esos pequeños actos cotidianos, que al fin y al cabo es el resultado de esas decisiones y actos cotidianos, es lo que después queda reflejado de alguna manera también en nuestras obras. Perfecto, bien. Tenemos que apurar, ¿eh? Nos quedan solamente menos de media hora. Sigue entonces Jordi, conectado ahí desde México, y después se prepara Betty Liteuca, ¿sí? Jordi, te escuchamos con atención. Gracias. Pues nada, solo en esta cuestión aportarte un poco lo que yo había escrito en el chat
Pues sí, sin duda es una constante la parte activista en la pintura o en alguna otra de las artes. La expresión, digamos, finalmente viene con un dejo de denuncia en algunos casos, desde cualquier tema, ¿no? O sea, desde el desamor, amor, hasta cualquier otra cuestión que permita ser denunciable, vamos a decirlo de ese modo. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues surgen estos procesos creativos varios, pero la parte, digamos, del activismo, en la cuestión del aspecto social, político y todo esto, pues sin duda, digo, hay muchos matices, o sea, existen muchos matices, y eso no creo que, bueno, por lo menos yo lo mencionaba un poco desde aquí, desde este país, en México, pues bueno, ha sido una constante, ha sido prolijo el desarrollo creativo en esa parte. Sin embargo, bueno, muchos de los discursos también se han, por lo menos aquí, pues bueno, se han invalidado por otro tipo de acciones y otro tipo de cuestiones que terminan siendo otra cosa menos justamente una parte denunciable, una parte de expresión, y que pues desafortunadamente pues habría que buscar también estas nuevas historias, encontrar nuevos procesos, a modo de que también esto nos permita como creadores, como estos individuos que nos dedicamos justamente a expresar en estos en las distintas áreas, pues un poco sobre las nuevas formas, los emociones, sentimientos, etcétera, pero desde formas ya quizá un poco, no sé si más elaboradas, no sé si más simples o sencillas. El caso es que yo creo que también es importante considerar o reconsiderar esa postura desde un activismo y un arte, pero digamos ad hoc a lo que en muchas ocasiones está superado por la realidad. Y yo lo digo pues porque aquí por lo menos muchas de estas cuestiones denunciables pues ya están superadas. Entonces hay muchas situaciones que yo creo que valdría la pena retomar o crear si fuera preciso, ¿no? Entonces yo considero que para este efecto pues el tema da para muchas cosas, sin duda, pero creo que en la parte creativa sí yo creo que valdría la pena como que echarse un clavado hacia estas nuevas experiencias o buscar, encontrar cómo llegar, a lo mejor como decía un arquitecto misma Berro, menos es más. Entonces, tal vez, ¿no? O sea, con las cosas mínimas y de cosas así, que podrían expresar todavía muchas otras nuevas realidades que hoy en día estamos viviendo en tiempos global, pero que sin duda hay muchos temas todavía. Bien. Gracias, Jordi, ¿sí? No sé si me están escuchando bien. Bien, vamos a seguir entonces con Betty Liteuca, ya lo anticipé, ¿sí? Bien, ahí conectada desde Mendoza, desde Argentina, y va a seguir en la lista María Bru. Sí, efectivamente, gracias ahí, Jordi, ¿sí? Bien, Betty, ¿te escuchamos? Por favor. Estás muteada, no se te está escuchando, tenés que desmutear. Audio. Acá estoy. Bueno, yo no quería dejar de nombrar a Berni, que ha sido un activista revolucionario y es un pintor argentino, donde denuncia todo el dolor que produce en el pueblo argentino la miseria y el reclamo por los derechos del obrero, del pueblo. Son muy fuertes sus obras. Yo tuve oportunidad de ver en el museo y realmente me impactaron porque las obras de Berni no se pueden dejar de ver si no son personalmente, y ver el dolor de cada uno de los personajes que él ha pintado.
yo quería recordar a ese pintor en especial como activista revolucionario en Argentina. Y además quería preguntarle a Adriana si el tema que tanto preocupa en el mundo, porque yo pensé que solamente en Argentina se producían los grafitis, pero yendo a otros países como Francia, como España, como Italia y otros países también, Estados Unidos inclusive, he visto grafitis que no demuestran obras de arte, simplemente muestran símbolos o garabatos o formas de lo más extrañas, y si se consideran un reclamo de una cierta rabia o contra la sociedad o su propia situación en la que la demuestran a través de las pinturas murales, prácticamente para mi criterio haciendo un daño a los edificios, porque es muy difícil comparar, por ejemplo, un Rivera que hace un mural y es una obra de arte como una denuncia. Los grafitis se van aumentando día a día y pareciera ser que es como una denuncia y como un activismo de dolor por cada uno de los protagonistas, porque yo no los considero artistas. Yo no sé qué opina Adriana al respecto, porque yo repudio en mi manera de ser pintora esa actividad del daño que producen algunos grafiteros. Y bueno, yo no ahondé mucho en el tema del graffiti porque creo que en el graffiti, como en todo movimiento, está el tema de los extremos, porque no todos los grafitis son malos. Yo he visto obras de graffiti muy buenas, muy bien logradas. De hecho, acá en Paraguay hay un grupo de grafiteros que suelen... intervinieron varios muros en Paraguay, pero obviamente estamos hablando de un graffiti bien bajo condiciones, no como un acto vandálico. Yo creo que ahí lo que hay que diferenciar es eso, de que estamos, cuando ya se va al lado del vandalismo, eso ya yo creo que ya va a otro extremo, pero no por eso todo graffiti es malo, porque yo he visto obras de graffiti muy buenas. Y de hecho en Instagram también hay varios grafiteros, incluso argentinos, que hicieron obras de graffiti, pero espectaculares en los muros de varios edificios, pero son grafitis hechos bajo acuerdos con los propietarios de esos muros. Entonces yo creo que ahí lo que hay que saber es saber diferenciar cuando estamos ante una obra de arte, cuando estamos ante un activismo bien hecho y cuando estamos ante un acto vandálico. Yo creo que eso ya, cuando va con la intención de hacer daño, ya es otra cosa. Ya no estamos hablando de activismo ni de arte. Betty está silenciada. Dame un segundo. Betty, está silenciada, no se te está escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Sí? Betty, reina, mi amor, estás muteada, no se te está escuchando esta segunda parte, ¿sí? Necesito que actives de vuelta el micrófono. Ahí está. Perdón, voy a repetir que efectivamente en Mendoza, Argentina, tenemos grafiteros artísticos, y tanto que así que conozco a varios, porque lo firman inclusive al pie como una obra de arte. Acá lo tenemos incluso en las paredes de uno de los zanjones, que son los desagües que nosotros nos proveen agua a través de los ríos. Las paredes tienen esos grafitis, pero son grafitis de arte. Y en algunos grandes loteos que obligan a cerrarlos, la municipalidad, para que no queden abiertos, se les pide autorización, y ahí sí también se han logrado grandes obras muralistas, casi prácticamente se puede decir pinturas muralistas. Y algunos kioscos incluso de revistas que cuando se cierran, que son metálicos,
como en todos lados hay kioscos de revistas o de flores, acá en Mendoza los hay, también los tienen y son firmados y son de artistas conocidos. Pero lamentablemente se está, ¿cómo te podría decir?, invadiendo sectores que son públicos, casas, portones, paredes de casas, de edificios, inclusive sobre... Vamos cerrando, Betty, por favor. ¿Sí? Están grafitis que son dañando. A eso me refería, que si eso es una expresión. Bien, gracias por el intercambio entre las dos. Y también interesante el tema que nos traes, ¿sí? Bien. Vamos con Anticipé, María Bru, va a seguir Nancy Spampinato, sigue Víctor Simón y después sigue Mónica Cabo. Son 4 y tienen 15 minutos, ¿sí? Entre los 4 y un poquito menos porque después tenemos que cerrar, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, muy bien, hola. Bueno, yo estuve escribiendo un poquito mientras hablaban y llegué a estas reflexiones, ¿no? Como que el arte en todas sus manifestaciones es una manera sana de canalizar o de tramitar todas las protestas o denuncias, despertar conciencia social y a veces tramitar también la violencia que generan las situaciones sociales que nos rodean. Entonces es mejor escribir, pintar, rapear que tirar una bomba, por ejemplo. Entonces yo a través de una obra, ya sea cualquier obra artística, uno hace una catarsis emocional. Yo creo que los artistas somos seres muy sensibles, que nos conmovemos y con nuestra conmoción conmovemos a la gente a pensar, a reflexionar acerca de las cosas que nos pasan. Yo creo que todos los artistas en algún momento en sus obras quieren manifestar broncas, desacuerdos, quieren decir algo a la sociedad. Y siempre, por más que nos dediquemos, como me dedico yo, a pintar mujeres, pero en algún momento necesito que esas mujeres digan algo. Yo me acuerdo que durante la pandemia yo estaba muy enojada, muy triste, muy asustada. Entonces hice una catarsis, ¿no? Y pinté una mujer como este tapabocas transparente, ¿no? Y entonces le puse, me tapo la boca, me tapan la boca, nunca dejen de manifestar. Y ahí me pareció como que estaba diciendo algo que me dolió un montón, que me asustaba un montón. Y después cuando se declaró la guerra en Ucrania, también me salió del alma enseguida, agarré un lápiz y una pintura y hice una obra pequeña, muy chiquita, pero que a mí me dejó recontenta, me ayudó a tramitar esta emoción terrible que me generaba todo esto, lágrimas por Ucrania. Así que todos, por suerte, nosotros los artistas tenemos esa posibilidad que nos ha dado este don que tenemos de poder tramitar estas sensaciones terribles que nos pasan y hacer reflexionar a la sociedad. Eso nada más. Bien, gracias María y gracias también por compartir lo que cada uno, porque por ahí yo entiendo, ¿sí? Nos cuesta, a veces reflexionamos como espectadores de las situaciones y nos cuesta ponernos como protagonistas. ¿Qué trato de hacer yo con mi obra, con mis desnudos, con mis mujeres, con mis flores, con mis paisajes, ¿sí? ¿Dónde está la cuota de denuncia? ¿Qué quiero decir? ¿Qué expreso? ¿Que alguna vez intenté comunicar
algo? ¿Qué? ¿A quiénes? ¿De qué forma? ¿Sí? Esta cosa así como un poco más personal, ¿no? Eso por ahí es importante porque cada uno de ustedes tiene un cuerpo de obra que solamente le pertenece a ustedes. Ustedes, mejor que nadie, saben muy bien qué quieren representar a través del desnudo, ¿sí? A través del erotismo, a través de escenas que vinculan a personas de diferentes razas, de diferentes culturas, a ver, entonces en todo eso me parece que hay algo que es muy importante, ¿sí? Y que no me gustaría que dejemos de lado, que tiene que ver con lo propio, ¿no? La firma. Que hay, si en algún momento fue planteo, fue tema para ustedes, más allá de que sus obras lo manifiesten de forma más o menos directa, ¿sí? Continuamos entonces. Vamos a seguir con Nancy Spampinato y seguimos con Simón. Nancy, te escucho. Bueno, hola. Yo, bueno, había pensado algo, o sea, sí, tengo una pregunta para Adriana, pero escuchándote a vos ahora, Cami, tomando esto que acabas de decir, me sentí con este tema como diciendo, wow, sí, qué importante, reforzando la importancia de lo que queremos comunicar, ¿no es cierto?, con nuestra obra. Yo, bueno, para algunos que a lo mejor no me conozcan, trato de comunicar a través de la naturaleza justamente esto de querer hacer hablar a la naturaleza. Y sin embargo no está habituada a hacerlo de la forma que nosotros conocemos, o sea, a partir de un lenguaje, digamos, a partir de la palabra. Y entonces la naturaleza habla de este modo, digamos, no preguntando, sino comprendiendo el silencio también. Y yo hice una muestra últimamente que por suerte he podido mostrarla, que se llama Comunicar en silencio a través de la naturaleza misma porque nos habla. Entonces, este tema me hizo reflexionar de que, wow, qué bueno que sigamos tomando como más importancia de lo que nosotros creemos, porque lo hacemos desde la honestidad, desde lo que sentimos, es genuino para nosotros. Entonces, si bien lo que me ayudó a hacer es, digamos, lo que sentí es como, bueno, sí, sigo en este camino, lo refuerzo, ¿no? Tomando esto que dijiste. Y le quería preguntar a Adriana, porque vi en algo que ella puso que el artivismo es pintura realista únicamente, porque, bueno, mencionó a realistas, ¿no? A pintores, pero bueno, me generó esa, o sea, entiendo que todos comunicamos a través de, ¿no? Pero bueno, si se consideraba que el artivismo era solo realista. Gracias. Sí, la verdad que no era esa mi postura, ¿verdad? Era que más bien centrarse que el acto de decidir ser un pintor realista se puede considerar un artivismo, no que todo lo que es realista es activista. De hecho, Picasso, la obra que puse para ilustrar, no es una obra realista, ¿verdad? Pero claro, más bien mi intención apuntaba a reflexionar sobre si cuando yo digo quiero ser un pintor realista en un ambiente donde hay predominancia o preferencia por arte conceptual, sabiendo que mi obra probablemente no va a ser seleccionada para ninguna bienal, no voy a ganar ningún concurso de pintura, probablemente hay galerías que me van a cerrar las puertas, críticos que no se van a interesar por mi obra, curadores que no le va a interesar una exposición mía. Si a pesar de todo eso yo digo, yo quiero pintar realismo, yo quiero hacer arte realista porque es lo que me nace de adentro, porque es la expresión de mi ser, porque es el lenguaje con el que yo siento que soy yo misma. Si aún así con todas esas ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Esos obstáculos, yo decido ser pintor realista, a pesar de todo, con el riesgo de que hasta me muera de hambre tal vez, si aún así decido ser pintor realista, eso es ser artivista también. En realidad era eso a lo que más apuntaba mi mensaje. Gracias. Gracias a las dos. Seguimos con Simón y terminamos con Moni. Sí, Camila, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Simón. Bueno, voy a tratar de ser sintético porque hay poco tiempo. Quiero agradecer a Adriana por el poder de síntesis que tuvo, que fue tan claro y en 20 minutos dijo tantas cosas. Voy a terminar con una pregunta para ella al final, pero te digo rápido de mi obra, porque la pregunta. Yo viví 50 años en Argentina y no pinto nada de Argentina.
eso implícitamente tiene una crítica al país, la clase dirigente, por supuesto, no al país donde nací, crecí, desarrollé mi vida. Entonces, el mayor acto revolucionario que yo tengo para mí mismo es decir lo que yo quiero decir, no puedo ser de otra forma, no puedo pertenecer a ningún colectivo, y decía bien Fernando, es un acto individual y va con el artista. Yo no puedo pintar de otra manera y tengo esa segunda visión, esa segunda lectura, si se quiere, con el país donde vivo, que lo amo, pero duele muchas veces. Y bueno, y eso por un lado. Y la pregunta a Adriana era si en todos los lugares que ella estuvo, en algún lugar le llamó la atención el activismo de alguna u otra manera, si hubo un lugar específico que le llamó la atención, si en Latinoamérica, si en Europa o donde sea. Bueno, era eso. Y la verdad que de las veces que me tocó exponer afuera, no sabría responder si puedo decir que hay algún activismo que me llame más la atención que otro, porque yo creo que todo activismo es válido porque al fin y al cabo es el reflejo de la situación que le toca vivir al artista, ¿verdad? Acá en Paraguay también como hubo algunos movimientos, artistas como por ejemplo Carlos Colombino también, que era bastante revolucionario en sus obras, él hacía asilo-pintura y tiene obras bastante contundentes también de denuncia política. Tal vez en Latinoamérica, tal vez seamos un poco más, no sé si más viscerales tal vez, ¿verdad? Por toda la historia que compartimos de siglos, las dictaduras políticas de nuestros países que nos atravesaron, el vivir bajo la censura muchos años, a pesar que a mí ya me tocó más ejercer un arte en una época democrática, a pesar que hay otros artistas que sí les tocó crear arte en medio de una dictadura, donde sí tenían que, bueno, como un caso conocido, Augusto Roabasto, ¿verdad? Que fue desterrado del Paraguay por su postura política y produjo obra en sus libros, varios libros escribió en el exilio. Y yo creo que tal vez eso sería la diferencia que a mí me parece que puede haber con otros activismos, pero yo creo que todo activismo al fin y al cabo es la expresión personal de la inquietud de cada uno, así que no sabría responder con mucha exactitud esa pregunta, pero me parece interesante lo que planteaste. Gracias, Diana. Gracias a los dos, ¿sí? Por el intercambio. Moni, querida, desde Mendoza, te escuchamos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero, bueno, me encantó todo lo que han dicho, desde Adriana hasta todos los colegas. Yo les voy a hacer una confesión. Antes de empezar con la pintura, fui docente y entre las cosas que hice fue vivir en la provincia de Santiago del Estero, no en Mendoza, fundando una escuela y viviendo en un rancho con piso de tierra y una tinaja enterrada en el piso para traer el agua del río y tomarla de ahí. ¿Por qué cuento esto? Porque uno de los primeros cuadros que hice fue un retrato, una monocromía de una señora que hoy tiene como 103 años, llamada Sara. Sara me planteó al hacer el retrato el elegir tomar conciencia sobre la pobreza o sobre la miseria, que era lo que yo quería reflejar en ese cuadro, en ese retrato. Y también tengo la disyuntiva de hablar de denuncia y de hablar de conciencia. Elijo hablar de conciencia, no porque la denuncia no sea algo que yo reconozco, ¿no? Como
identidad en las obras de arte. En el tiempo que vos mencionabas, Adriana, de las dictaduras, fue en el tiempo en que yo me fui a vivir al medio del monte sin luz y sin agua. Y entonces elijo en algunas de mis obras, porque la temática mía es variada, reflejar conciencia y reflejar dentro de lo que la temática que elijo, por ejemplo, de la pobreza, porque hay una diferencia grande entre pobreza y miseria. Y también, bueno, respecto a la crisis del cambio climático que estamos viviendo y demás. Creo que todos han dicho y tienen razón que la coherencia que hay entre la conciencia de quién produce una obra y la presenta es sumamente importante, ¿no? Es decir, no puedo reflejar algo que no tengo, realmente. No puedo reflejar conciencia que yo no tengo para ser activista, ¿no? No sé si eso es lo que hemos estado planteando, creo yo. Y lo otro que quería hacer es una pregunta, Adriana, respecto a en qué momento, porque tú has hablado de lo respetuoso y el equilibrio en las obras que uno hace como activista. ¿En qué momento se cruza esa línea y deja de ser equilibrada y respetuosa una obra? Y bueno, yo creo que esa línea se cruza cuando suceden actos que ya alteran el orden o ya hay una clara intención que ya no es crear conciencia, sino hacer daño o causar malestar, ¿verdad? O sea, ya se van a los extremos. Los fundamentalismos, por ejemplo, son un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando ya se tergiversa una acción y ya tiene otro fin que ya no es crear conciencia, sino causar daño, agredir. Y tal vez lo que comentaba David, o casos como lo que comentó, no me acuerdo quién, ese acto vandálico que se hizo hace poco, que tiraron salsa de tomate contra la obra de Van Gogh, por ejemplo, que dio vuelta en unas cuantas noticias. Yo creo que eso ya son, cuando ya no hay una intención, ya hay una intención de hacer daño. Yo creo que eso se nota perfectamente, y ahí es como que ya para mí ese es el activismo que ya carece de valor para mí, ¿verdad? Porque ya no respeta y ya se va a lo que sería un fundamentalismo, que no es ese el objetivo. Bien, gracias. Bien, han participado todos, ¿cierto? Recién ahí se despidió Jordi. ¿Todos participaron? Sí, bien, buenísimo. Bueno, gracias a cada uno por los aportes, ¿sí? Y por la posibilidad de profundizar en el tema que resumió de manera excelente Adriana. Adri, ¿algún comentario final en relación a todo lo que los colegas aportaron en esta segunda parte? Y a mí me parece genial todos los comentarios que se generaron, porque a mí también como que me hacen recapitular, replantear, me despierta la curiosidad por investigar un poco más, que yo creo que ese es el objetivo de estos encuentros, ¿verdad? Acá yo no vengo a exponer una verdad absoluta, no vengo a imponer ninguna verdad tampoco, ni ninguna manera de pensar, no es mi intención que todos estén de acuerdo con lo que yo digo, sino sencillamente que sea como la punta de un ovillo que nos ayude a reflexionar en conjunto, porque así como, bueno, nuestros cerebros se juntan, eso dicen que es muy bueno también porque ayuda a crear nuevas conexiones cerebrales, según dicen los neurocientíficos. Así que yo creo que eso es lo más valioso, ese pensar en grupo y juntarnos para poder aprender cada uno de nosotros y darnos cuenta de que somos eternos estudiantes. Acá, por más que cada uno tenga una maestría en el arte que le toca crear, siempre somos también permanentes estudiantes, y yo creo que eso es lo más lindo de estos encuentros. Muchísimas gracias, Adriana, ¿sí? Muchas, pero muchas gracias. Gracias a cada uno por participar, por compartir esta jornada de sábado. Comunicarles que el próximo conversatorio va a ser en diciembre a cargo de Fernando. Se van a enterar por las redes sociales, están todos, por supuesto, invitados.
comentarles también algo que les adelanté en algún minuto. El año que viene los conversatorios a través de una suscripción van a ser de entrada libre, ¿sí? No solamente los artistas de la comunidad van a formar parte de estas instancias de reflexión, así que pueden invitar también a personas de su entorno que tengan interés por estas temáticas, ¿no? Que hacen al arte y que tienen que ver con lo que hacemos, ¿sí? También está pendiente un conversatorio a cargo mío, que está desde en el transcurso de... lo preparé para el marco del 5º aniversario de Revista Ofelia. Voy a estar hablando sobre periodismo cultural, comunicación, compartiendo detalles acerca de lo que ha sido el recorrido de estar al frente de un proyecto como Ofelia, y también voy a responder las preguntas, ¿sí? de todos ustedes. Esto también para fin de año, en alguno de los sábados de diciembre, que no sea el de Navidad, sino lo más cerquita posible. Lo más pronto posible, ¿sí? Gracias a todos y a cada uno. Muchas, pero muchas gracias, ¿sí? No tenemos tiempo para despedirnos. Les pido capturas de pantalla, por favor, que arroben, que compartan en sus redes sociales la jornada esta de la que han sido parte, ¿sí? Que nos arroben, ¿bien? Porque por ahí yo sé que las comparten, pero si no arroban, nadie se entera. Así que tienen que arrobarnos y tienen que compartir para sumar a otros artistas a esta movida que se llama Ofelia, y dejarles a ustedes también la invitación, porque tenemos cupos para los 3 ejemplares del año que viene, así que esperamos que los artistas que tengan nuevo cuerpo de obra nos sigan eligiendo para mostrar las producciones más recientes, ¿sí? De eso se trata. Gracias, entonces. Nos vemos en el próximo conversatorio para el mes de diciembre. Estamos a días de sacar la revista número 18, a días nada más. Un beso enorme. Gracias a todos y especialmente a Adriana. Gracias, Adrián. Adiós.